Hey, bienvenidos de nuevo a mi canal Aléjate con Ale. En el día de hoy yo les voy a presentar un video muy diferente al que ustedes están acostumbrados a ver. Este no es un video de diversión, chulísimo, aventura. Este es el video de una locura que casi lleva a mis amigas y a mí a la muerte. Eso se escucha súper trágico, pero esta es la realidad. Nosotros fuimos a un río en una época en la que estaba lloviendo mucho. En mayo, dos amigas mías de Estados Unidos vinieron a visitarme. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo una temporada en la que estuvo lloviendo por 2 semanas sin parar. Pues nosotros fuimos a Jarabacoa a un salto, un día que no estaba lloviendo, estaba nublado, pero antes de eso tenía 2 semanas que no paraba de llover. Y nos agarró la crecida de un río. Señores, yo estoy allá arriba a punto de saltar y miren cómo empieza la crecida, miren la cascada. Brianna empieza a correr y yo le empiezo a vocear, Brianna, muévete, en inglés. Brianna actúa rapidísimo, tratando de recoger todo lo que ella puede, pero hubo cosas que se la llevó la corriente, un zapato, ropa. A todo esto, yo estoy arriba, en el lugar de donde yo iba a saltar, y yo no tengo maneras de salir de ahí porque la única forma es saltando al agua. Y ustedes pueden entender que yo no voy a saltar a esa agua en ese momento. Yo estoy viendo cómo la corriente cada vez toma más fuerza y ellas, si intentan caminar, se pueden tropezar y se las lleva la corriente. Vía y el guía empieza a vocearle al otro guía que está conmigo que vaya por la loma para que intente ayudarlos a salir. Ustedes están viendo ese lugar donde no hay absolutamente nada de agua, es una piedra, ¿verdad? Mírenlo ahora. 30 segundos después y el agua ya le da por la cintura. Ahora yo les voy a poner una grabación que yo hice con mi celular 1 hora y media después, cuando después de que el guía que estaba conmigo arriba fue y rescató a ellos que estaban en el agua y después vinieron y me rescataron a mí. La grabación está en inglés porque yo andaba con 2 americanas, así que si tú no sabes inglés te invito a que debajo le des a encender los subtítulos para que puedas entender el video. This is so crazy. We got stuck in the middle. Well, Brianna and Tammy got stuck there. I was up there trying to jump. And it grew so quick. I'm like freaking out. I cannot believe this is happening. I got stuck there and I had to go all through the mountain. I'm all dirty. Like all. Aquí yo estoy explicando el por qué yo estoy toda sucia. Y es que yo estaba parada en un espacio donde solo cabía mi cuerpo y el del guía que estaba al lado mío. La única manera de salir de donde nosotros estábamos era saltando al río, porque de la forma en que nosotros habíamos llegado ahí era saltando al pozo del agua que está antes de la cascada y llegando aquí, pero ya nosotros no teníamos manera de devolvernos. Entonces, el guía que estaba conmigo trepó. Todo esto es una pared. Es una pared que tiene grama, que tiene tierra, grumo, no sé qué. No tiene ni siquiera dónde poner los pies. Eso es agarrándose entre ramas para salir. El guía que estaba conmigo, él trepó como un mono y fue y rescató a mis 2 compañeras que estaban en el agua y al otro guía que se llama David. Con palos, ramas, lo llegaron a rescatar. Yo tenía ya como 45 minutos esperando en este espacio, viendo cómo el agua se movía así, como si fuera eso parecía una película de terror. Yo estaba en un espacio, a mí me estaba dando una claustrofobia y una ansiedad que yo lo que quería era lanzarme al agua. Entonces yo me pegué a la pared, porque yo no tenía otro espacio, me pegué a la pared para no tirarme y yo me estaba agarrando, como que si mi mente me estaba diciendo, tírate, tírate, tírate. Una locura. Después de como 45 minutos vienen los otros 2 guías a ayudarme a salir a mí. Pues la forma en que yo pude salir del lugar fue
tratando de trepar por la pared. Pero hubo un momento en que a mí no me quedaba de otra que agarrarle la mano al guía y dejarme columpiar en el vacío. Si él no me agarraba la mano bien, Alejandra se iba a caer al agua y adiós Alejandra. Entonces fue así literalmente, David, agárrame por favor. Yo tuve que confiar en el guía. Entonces él me dijo, sí, salta. Entonces yo salté, le agarré la mano, me columpié y así fue que salí. Tipo película. Guy saved my life, David, and this guy. Oh, and he's getting all my stuff that got stuck there. This is crazy. I don't know how we're gonna cross because we have to cross all the way there, but I don't think I can. I don't think you can. Duro. Wow. See, I was up there trying to jump, and I got stuck because I saw this thing coming. Like it was suddenly, and then we had to go all the way up. We found a way to get out. I'm still so freaking dirty. The mountain, and we're crossing. I think we can cross through there. This is pretty bad. Now it's going down now. It's going down. They're trying to come down. It's very slippery. I've never been so scared in my life. I saw everything as the water like it was so strong, and we were like, Rihanna, move, because she was in the water. They're trying to make a foothold for her. There. They're really good, guys. We're crossing now. Bran is there. We're getting a nice view now. We're going up on a different road because we don't want to cross the river again. So esto nos pasó hace 6 meses, en mayo, y la razón por la que yo estoy compartiendo el video es porque hemos visto como en este último mes las lluvias han arrasado con el norte de la República Dominicana. Yo no quería compartir este video porque a mí no me gusta el promocionar el temor a la gente, pero luego de todas estas crecidas, yo creo que es importante concientizar a la gente de que en épocas en las que está lloviendo no debemos de visitar ríos, porque nosotros, aunque no esté lloviendo aquí en el río donde estamos, nosotros no sabemos qué está pasando en la montaña, y eso fue lo que nos pasó a nosotras, que en la montaña de donde venía el agua del río estaba lloviendo y no agarró la crecida. Todavía hasta el día de hoy, cuando yo visito una cascada, la visito con muchísimo miedo. Yo vivo metida en una cascada, pero nunca paro de pensar en ese momento. Siempre que yo estoy cerca o debajo de una cascada, siento como que está cayendo más agua, más agua, más agua, y me tengo que tranquilizar yo misma. Es un trabajo que yo hago mental cada vez que yo estoy en una cascada. A nosotros, gracias a Dios, no nos pasó nada. Tenemos que tener mucho cuidado porque cuando los ríos crecen, ellos no anuncian. Nosotros somos súper afortunadas de que a nosotros no nos pasó más nada, que a mi amiga muchísimo rasguño en la pierna porque esa corriente vino con piedras, con palos, y todo eso fue chocando en las piernas, y lo único con la que ellas salieron fue con rasguños en las piernas. Si está lloviendo, no es momento de ir al río. Usted se aguanta, que los ríos se van a quedar en el mismo lugar, y usted va en momento en que esté el sol afuera. Por favor, que me apoyes a crear conciencia y compartas este video para que esta experiencia que yo viví no le vaya a pasar a nadie más. Y nos vemos la próxima semana con un video que esperamos que sea un poquititico más alegre que este. Hasta la próxima.